Como veníamos mencionándolo, esa necesidad de registrar el hecho económico, pero de dar cuenta de indicadores que van más allá y que sirven para que la gerencia tome decisiones y que no solo competen al ingeniero financiero o al gerente general, sino donde el discurso del contador público tiene que estar en relación con estas métricas, con estas mediciones. No nos puede ser ajeno, sino que tenemos que ser parte de esa competencia permanente por y con la información que tienen las organizaciones y donde tenemos que articular ese discurso. Ya en la actividad de la semana 4, ustedes leyeron ese primer capítulo y empiezan a comprender esa potencia, esa necesidad de un cuadro de mando integral que articule en cascada, que articule de manera relacionada esta estrategia y que la ponga a través de los indicadores clave a conversar. Entonces, he aquí un nuevo discurso para esta segunda semana en la que transitaremos sobre los temas relacionados con el Balance Scorecard y su observación a los indicadores financieros que tradicionalmente se utilizan es por qué es importante justificar su uso, pero comprender que no son el objetivo de medición inicialmente. O sea, hay que saber cómo se miden y cómo se saca de ellos, de los indicadores o de los resultados contables, indicadores financieros, que nos ayuden a tomar mejores decisiones, pero no son el objetivo como tal. Son el resultado de haber impactado una de las perspectivas. Y es importante, estimados contadores y contadoras públicas, que bajen al piso de la organización ustedes a observar cómo se mueve la materia prima, a observar cómo se almacena, a conocer a los empleados. Puede ser que ustedes tengan un outsourcing y que simplemente tengan la contabilidad de esa organización o que vayan a hacer revisores fiscales, pero no les guste mucho conocer la operación, pero sí es importante que se acerquen, que se aproximen, que observen, porque de eso se trata, de entender que el indicador financiero resultante que viene del dato contable proviene de intervenciones directas en el proceso productivo y sobre todo en el aprendizaje y desarrollo de las personas que componen esa empresa. ¿Por qué quiero hacer este énfasis que parece muy dogmático de sensibilizarlos en bajar a la operación? Porque conozco profesionales en contaduría pública. Ahora estaba hablando con una persona que pasó antes de pandemia, de una persona ya con 15 años de madurez en el sector contable, no de esta universidad, de la universidad donde estudié, y me decía, pasé de ganarme 6, 7 millones de pesos mensuales a ganarme ahorita casi 32 millones de pesos porque adquirí competencias en la parte de gerencia, de toma de decisiones. Tengo al frente ya en una compañía no muy grande, pero es partista de Yamaha y de Sofasa. No es una parte compleja, pero esta persona pasó a un cargo que combina la dirección financiera como contadora pública y la dirección comercial. Adquirió el discurso, hacía la contabilidad de 4 o 5 empresas, 3 de ellas del holding de hermanos que pertenecían a esta empresa. Ella se declaraba la contadora Matazombis, le encantaba. Mucha gente deja sociedades abiertas y ella le encantaba ir a hacer esos procesos forenses para poder enterrar esas compañías, esas sociedades que quedan generando problemas para sus socios en la parte tributaria sobre todo. Entonces esta mujer cambió ese ejercicio profesional por un ejercicio profesional. Decía, en promedio tenía ese ingreso mensual, podía ser mayor en algunos meses, finales de año, pero mejoró sustancialmente porque pasé a unos cargos distintos después de pandemia. En 2021 ya pasó a un cargo distinto, adquirió un discurso, se metió con este asunto del Balance Scorecard
comprendió la necesidad de articular el discurso contable con la empresa, con el piso de la organización, con el proceso productivo, con la competitividad, con la eficacia y la eficiencia, con la productividad en esencia. Y yo le decía, me siento feliz de escuchar este discurso de una persona que conozco cuando estamos formando aquí contadores y contadoras públicas con un enfoque en costos y presupuestos, que no es algo que distinga a otra facultad, por antigua que sea. Entonces, quiero que trabajemos este segundo capítulo en el que vamos a hablar de por qué las empresas necesitan balance scorecard, cuál es la necesidad, para qué, cuáles son las perspectivas y cuál es su encadenamiento, qué indicadores clave puede existir. Pueden leerlo en español o en inglés, ahí estaba mirando que pues, las traducciones son buenas. Aquí el ejemplo que ponen creo que es el mismo. Hay una escala que llega al roce, desde las habilidades de los empleados, cómo estos indicadores clave van dando cuenta de una cascada. Aquí la muestran inversa, va subiendo. Formación, aprendizaje y desarrollo, formación y crecimiento, impacta los procesos internos, el know-how, el mejoramiento de la documentación. Cuando hablamos del know-how estamos hablando del saber hacer, de la gestión del conocimiento de la organización, de un activo que aquí en Colombia no tenemos todavía mucha evidencia en lo contable de poderlo registrar, pero ya hay que empezar también a trabajar con eso. La inteligencia de negocio nos permite, ya las marcas sí aparecen como ese activo, pero el saber hacer todavía no lo logramos cuantificar. Impacta al cliente en la mejora de ese producto y en la capacidad o disposición de pagar, la fidelidad de ese cliente, lo que va a impactar directamente allá en la inversión que se hizo y el retorno que se obtiene de esa inversión en ese proyecto en la empresa. Entonces, quiero que nos ambientemos, que entremos a este discurso, que leamos este segundo capítulo y que nos vamos preparando con esta pregunta. 4 perspectivas son suficientes para que entremos a hablar probablemente de estos indicadores con los cuales ustedes van a tener que tener más contacto, indicadores financieros, aunque su formación no se fue por la ingeniería financiera, pero tienen la oportunidad de hacer la doble titulación si quieren hacerla, tienen la oportunidad, se gradúan como contadores, en lugar de, pues pueden hacer una especialización, muy bueno que la hagan en revisoría fiscal, en tributaria, en lo que sea, pero también pueden, si tienen tiempo, si quieren dedicarle, el TTM es muy flexible en eso, piden reconocimiento de materias y se van por la ruta de hacer las 12 materias o 14 materias que les hace falta para salir con el doble título. Yo me he soñado con esa doble titulación de ustedes mucho tiempo, pero a nivel de norma de la universidad todavía no se ha prestado como la disposición para que jurídica del paso a eso, pero es un sueño tener en la empresa un contador público que tenga conocimientos de ingeniería financiera, donde no haya una pugna entre la contaduría y las finanzas, sino donde haya una armonía para entregar información rápida de ingeniería a la parte de producción para que fluyan las cosas, que no es información formal, no es información totalmente exacta, porque es información imperfecta, pero sirve para la toma de decisiones, no es la información contable. La información contable irá acá y lleva todos los protocolos y aforos de seguridad, porque el revisor fiscal no me va a dejar pasar información imprecisa, pero el ingeniero en las finanzas, la parte de producción, la tecnología en costos y presupuestos necesita información más veloz, más cercana, y esa sería la armonía fabulosa. Entonces, ¿cómo posicionar esa capacidad productiva? ¿Cómo mejorar esa capacidad productiva y competitiva de nuestras empresas a partir de su profesión? Entonces quiero que entremos acá a hablar de ese segundo capítulo. Listo. Un buen mapa conceptual, disfrútenlo, miren a ver qué otros referentes toman. Un buen mapa conceptual de ese capítulo, no, léanlo para que lo expresen. Ustedes ya no están para que lean la preocupación al respecto. No, ustedes tienen ya que decir, profesor, entendí esto, el Balance Scorecard, segundo capítulo, y en esto me focalicé y dejen fluir su discurso. Me peliculé con esto, me metí en este tema, o sea,
Yo no, se dan cuenta, me cumplen con lo básico de la rúbrica, yo no me voy a poner a decirles, estás pensando mal. A esta etapa de su proceso de formación como contadores públicos, ustedes ya tienen autonomía, criterio propio para discernir entre lo que leen. Si tienen opinión favorable o desfavorable, es respetable desde su convicción como profesionales. Entonces, éxitos en el trabajo esta semana, espero que les vaya muy bien. Esta es la actividad, hacer un mapa conceptual de este segundo capítulo del libro.